respecto a lo que teníamos en la primera vuelta. ¿Ya? Respecto a las lesiones de partes blandas. Las partes blandas implican las lesiones desde la piel, el tejido celular subcutáneo, las estructuras, las fascias, los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, etc. ¿Ya? Lo que es piel y tejido celular subcutáneo, cuando hay un trauma a ese nivel, es una herida. Así que de las heridas hemos hablado bastante en cirugía general, en cirugía plástica y demás. Que no vamos a hablar ahora de piel ni tejido celular subcutáneo. Vamos a empezar sobre todo a partir de las fascias y músculos. ¿Ok? Entonces, nuestro primer grupo de patologías corresponde a las rupturas o roturas músculo-tendinosas. Todavía no vamos a hablar de huesos. Las estructuras músculo-tendinosas, la que con más frecuencia se rompe es la ruptura del tendón de Aquiles. La lesión más frecuente, músculo-tendinosa, ¿ya? De lejos. En segundo lugar viene la ruptura de la porción larga del bíceps. Salud. Y finalmente viene la de las regiones músculo-tendinosas de la rodilla, de la región patelar y demás. Entonces, acordémonos en primer lugar que Aquiles es el primer lugar y en segundo lugar porción larga del bíceps, como ruptura músculo-tendinosa. Ahora, ¿qué características tienen en general las rupturas músculo-tendinosas? En principio tienen tres componentes clínicos. Ahí dice pedrada, hachazo e impotencia, ¿no es cierto? ¿Qué es el signo de la pedrada? Se siente como si le hubieran tirado un palo o una piedra a nivel del talón de Aquiles, ¿ya? ¿Eso en qué se traduce? En dolor. Signo de la pedrada es como decir un tipo de dolor. El hachazo, ¿qué es el signo del hachazo? Veamos ahí en la imagen que está bien a la derecha, con un circulito rojo, como se ve una deformidad, ¿sí? Un hundimiento, como si le hubieran metido un hacha. Ahí está, a nivel por encima del taloncito. Eso es una deformación. Entonces el signo del hachazo es una deformación. Y la impotencia, evidentemente su propio nombre lo dice, no hay imposibilidad de movilizar el miembro principalmente. Entonces si se dan cuenta, hay tres componentes como característica clínica de la ruptura músculo-tendinosa: el dolor, la deformidad y la impotencia. Esta es la triada clásica de cualquier lesión traumatológica, ya sea de partes blandas, ya sea ósea, esguince, luxación. Prácticamente todas las lesiones traumáticas tienen cierto grado de dolor, cierto grado de deformación y cierto grado de impotencia. Muy bien. En Aquiles, sobre todo pedrada, hachazo, etc. Igual que en la porción larga del bíceps. ¿Cuál es el manejo de elección? El manejo de las rupturas musculotendinosas de Aquiles, cirugía urgente. Rafiar la lesión. La rafía precoz, la rafía urgente. O sea, cuando viene este caso tienen que meterle puntos con lo que tengan, ¿no? Con cualquier hilo que les quede. Tienen que suturarlo y después ya derivarlo para un manejo más correcto. Luego vienen las rupturas puras de los tendones, ya no musculotendinosas, y generalmente suelen asociarse a fracturas por arrancamiento. Es decir, por ejemplo, ahí mismo en la fractura de Aquiles, por ejemplo, aquí está el calcáneo, y atrás viene el tendón con su músculo de Aquiles. El mismo tendón de Aquiles puede romperse en la zona de inserción, ahí. Ya se desinserta. A eso se refiere con una ruptura puramente tendinosa, porque la ruptura de la músculo tendinosa que vimos hace un ratito es un poco más proximal, arriba, en la zona todavía que tiene algo de músculo, ¿ya? Si no, puede ser lo otro acá, a nivel de la inserción en el calcáneo. Esa es una ruptura puramente tendinosa. Y otro tipo de lesión puramente tendinosa es la de los extensores de la mano, los tendones extensores de la mano, o sea, los tendones que están controlando los músculos, los huesitos, perdón, para la extensión de la mano, los que generan estos tipos de movimientos, ¿ya? Son también frecuentes. Y estos extensores de la mano suelen lesionarse sobre todo al cortarse con estructuras filosas, por ejemplo con vidrio, con un cuchillo y demás. Esta es una pregunta frecuente de examen que dice más o menos: un niño, por ejemplo, se cortó la palma de la mano con un vidrio. ¿Qué estructura se ha lesionado? Con más frecuencia suelen ser tendones, no nervios. Los nervios son estructuras mucho más profundas. Entonces, cuando pasa un vidrio, pasa un cuchillo, lo más superficial suelen ser tendones, ¿ya? Los nervios son más profundos. Un poco más, la lesión tiene que ser más grave para poder lesionar un nervio. Y hablando de las lesiones nerviosas, el siguiente tipo de lesión, hay tres tipos de lesiones nerviosas: la neuroapraxia, la axonotmesis, separemos ahí, y la neurotmesis. A la derecha tienen ejemplos de ellos. ¿Qué cosa es la neuroapraxia? La neuroapraxia es cuando hay una lesión solamente de la capa de mielina. Lesión de la capa de mielina del nervio, del axón en este caso.
Es una lesión, por lo tanto, muy superficial a nivel de los axones no se han dañado, no hay discontinuidad axonal, por lo tanto la recuperación es espontánea y suele ser rápida. Esto no dura más que días o semanas a lo mucho. Y suele ser una recuperación espontánea, no amerita más que reposo y a lo mucho cierto tratamiento de rehabilitación, pero lo mínimo. Esa es la lesión número 1. La 2, la axonotmesis, es cuando ya se ha lesionado más allá de la capa mielínica, es decir, se ha lesionado el axón. Por lo tanto, hay sección axonal y la parte distal, que en la imagen del costadito está de negro, es el axón que se ha perdido y que se degenera. ¿Cómo se llama eso? Degeneración valeriana. Degeneración valeriana del axón. Lo que queda, distal a la lesión, por supuesto, ¿no? Muy bien. Pero las capas externas del endoneuro, del epineuro, suelen estar intactas. En cambio, en la número 3, la tercera lesión que está abajo, se denomina neurotmesis. En la neurotmesis ya hay una discontinuidad de todo el nervio, generalmente por lesión ya sea de su endoneuro o epineuro. Evidentemente los axones también están seccionados acá. Es la lesión más severa de los nervios, también ocasiona degeneración valeriana, distal a la lesión, disrupción de los axones, pérdida de túbulos, etc. Es como cuando, haciendo ejemplo, han visto los cables que conducen la electricidad, esos cables mellicitos, que al corte tienen una envoltura así, y adentro un montón de fibritas de cobre, ¿no es cierto? Un montón de fibritas. Pues bien, los de adentro equivalen a los axones, y la capa externa equivale precisamente al epineuro, o al endoneuro de ser el caso. Entonces, cuando solamente seleccionan algunos axones, sería una axonotmesis, pero si ya se secciona toda la envoltura, ya es una neurotmesis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos necesita tratamiento quirúrgico? La neurotmesis, que es la lesión más severa, la que involucra todo el grosor del nervio. Tratamiento quirúrgico. Los dos primeros, la neuroapraxia, la axonotmesis, pueden regenerarse solos sin necesidad de un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué han preguntado de esto? Generalmente la neuroapraxia es lo único de los 3 que han preguntado hasta ahora en exámenes. Muy bien, ahora, luego vienen las lesiones vasculares, las lesiones arteriales, venosas y de los capilares. Las lesiones arteriales que tenemos abajo se caracterizan por las P, ¿verdad? ¿Cuáles son las P características de las lesiones arteriales? Primero, P de pain, de dolor. Bueno, viene del inglés, pero es característico de las lesiones arteriales, dolor. Segundo, disminución del pulso. Si es que cortan una arteria, evidentemente va a dejar de haber flujo sanguíneo, por lo tanto disminuye el pulso. Pulseless, disminución del pulso. ¿Qué más? P de palidez. Palidez distal, evidente a la zona donde han cortado la arteria. Dolor, disminución del pulso, palidez. ¿Qué más? Parestesias. Parestesias, parálisis. Listo. Son las principales características de una lesión arterial. Dolor, disminución del pulso, palidez, parestesias y parálisis. De los cuales, digamos, el más característico, entre comillas, pero más que por característico, sino que es lo que lo suele diferenciar de la lesión venosa, es generalmente la palidez y la disminución del pulso. Generalmente, si es que tenemos que dar 2 características así más trascendentes. En cambio, la lesión venosa, cuando se lesionan las venas, las características son distintas. ¿Puede haber dolor? Sí, puede haber dolor. ¿Puede haber parestesia, parálisis? Puede ser. Pero lo que no va a haber es palidez. No hay palidez, porque lo que se ha lesionado es el retorno venoso. Así que sigue llegando sangre al lugar. No hay palidez. No se ha alterado el pulso, por lo tanto no hay pulseless. Eso lo diferencia. No hay palidez y no hay disminución del pulso. En cambio, ¿qué cosa tiene la lesión venosa generalmente? Cianosis. Cianosis, generalmente. ¿Ya? Muy bien. Disminución del pulso, palidez y cianosis para lesión venosa. Y para lesiones capilares, pues son lesiones muy superficiales que no ameritan mayor tema, no suelen tener complicaciones, el tratamiento es con presiones mínimas, etc. ¿Ok? Listo, entonces diferenciemos bien lesiones vasculares de venosas. Las lesiones de las articulaciones pueden ser de varios tipos. Las 2 más conocidas son los esguinces y las luxaciones. Esguinces a la izquierda, luxación a la derecha. Y luego tenemos otras lesiones también relativamente frecuentes que son las fracturas intraarticulares y las luxofracturas, que vamos a ver al final. Entonces, los esguinces, ¿qué cosas son? Si tenemos una articulación, aquí está una articulación, tenemos la cara intraarticular,
que está señalando la superficie, tenemos las cápsulas y los ligamentos que lo recubren, ¿no es cierto? Un esguince, ¿qué cosa es? Una lesión del ligamento que recubre generalmente a una articulación. Cuando se lesiona un ligamento, eso es una esguince. En cambio, cuando la lesión está en la cara de las articulaciones y se separan, o sea, esto de acá, es una luxación. Cuando las caras dejan de tocarse en su superficie por completo. Eso es una luxación. ¿Ok? Los esguinces, por lo tanto, vienen a ser extraarticulares o intraarticulares. Por fuera, ¿no? O sea, extraarticulares. En cambio, las luxaciones, dado que está comprometida la cara articular, son lesiones intraarticulares. Segundo, ¿cuál de los dos genera desplazamiento? La luxación, por supuesto, ¿no? La luxación genera desplazamiento, mientras los esguinces no generan desplazamiento, no desplazan. Por lo tanto, en nuestro cuadrito que tenemos acá, los esguinces son lesiones de los ligamentos. Los ligamentos. ¿Qué más? No generan desplazamiento. En cambio, a la derecha, las luxaciones sí generan desplazamiento. Esa es una diferencia importantísima. Ahora, a veces van a encontrarlo con el nombre de con deformación o sin deformación. ¿Cuál sería con deformación? La luxación, ¿no es cierto? Sin deformación, el esguince. Pero es un nombre muy malo, equivocado, erróneo, que no amerita, porque aún si bien el esguince podrían decir sin deformación, en realidad un esguince sí puede deformar, cuando hay aumento de volumen, edematización y demás. Es un mal nombre, pero que a veces les van a poner, ¿ya? Tengan cuidado con eso. El esguince más frecuente, o la lesión del ligamento más frecuente, ¿cuál es? La del tobillo, específicamente el ligamento lateral del tobillo. Y si le vamos a poner nombre exacto, es el ligamento peroneo astragaliano lateral. Es decir, si vemos la imagen ahí de la izquierda, esa pierna con ese piecito, esa articulación, el ligamento comprometido es este de acá, que va en la apófisis estiloide del peroné y se va hasta el astrágalo y hasta el calcáneo, ¿ya? En la zona lateral. ¿En quiénes es frecuente esa luxación del tobillo? En las damitas, ¿no? En las mujercitas, cuando la puntita del taco número 15 se mete en el huequito de la vereda y se tuercen el pie, ¿no es cierto? Como en la imagen de acá. Chau pie, chau zapato, chau taco. Listo. Es el más frecuente. ¿Cuáles son los grados de los esguinces? Esto preguntan con frecuencia. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. ¿Y dónde lo tenemos esquematizado? Acá abajo. Muy bien. ¿Cómo es un ligamento normal? Ahí completito, como en la primera imagen en el circulito. Luego viene el grado 1. ¿Qué pasa en el grado 1? Ahí abajo está descrito en inglés. Elongamiento. En el grado 1 solo se estira el ligamento. Se elonga, no se rompe. Y si es que hablan de ruptura, son micro rupturas, zonas muy pequeñitas. En el grado 2 ya hay ruptura, ahí están viendo la imagen, pero la ruptura es parcial. Parcial. En cambio, en el grado 3, ya viene una ruptura total. Entonces, grado 1, elongamiento. Grado 2, ruptura parcial. Grado 3, ruptura total. Son las características, digamos, macroscópicas. Ahora, clínicamente, ¿cómo se diferencian? El primero es normal. En el grado 1, lo único que suele haber es dolor. Básicamente dolor. No suele haber impotencia funcional, solamente duele. Igual pueden caminar. Con cierto dolor, pero igual que pueden caminar. En el grado 2, además del dolor, ¿ya qué pasa? Hay impotencia funcional. O sea, ya o caminan con mucha dificultad o no pueden pisar, ¿cierto? Ya son esguinces más severos. Y el grado 3, además del dolor y la impotencia, ya hay alteraciones a la palpación. ¿Cómo se llama este signo? El signo del bostezo. Por supuesto que hay una impotencia total, pero además siempre se va a agregar el bostezo, que ya implica una impotencia total de la articulación del ligamento, y si ustedes pasan la mano por encima van a encontrar deformaciones y demás, ¿ya? La articulación no se puede mover en absoluto. El signo del bostezo es característico del grado 3. Entonces, dolor para grado 1, dolor más impotencia para grado 2, impotencia total, dolor y signo del bostezo para grado 3. ¿Y el manejo para cada uno de ellos cuál es? Pues bien, si estamos en grado 1, el manejo, ya que solo duele, ¿cuál sería el manejo? AINES, ¿no es cierto? AINES. Y antes que los AINES, para los 3 grados, ¿cuál es la conducta inmediata, si es que se lo preguntan? Aplicación de hielo local. Hielo local.
Para todos, hielito. Hielo local y en lo posible elevación del miembro, para reducir la posibilidad de inflamación, ¿no? De acumulación, de dematización y demás. Pero lo más importante, aplicación de hielo, ¿ya? Local. Bueno, en el grado 1, ya si la característica clínica principalmente es el dolor, ¿qué vamos a usar? AINES, analgésicos, antiinflamatorios. Si es grado 2, ¿qué cosa vamos a hacer? Aquí sí, recién está indicada la inmovilización. Y la inmovilización puede ser con yeso, puede ser con férula, puede ser con incluso hasta algún buen vendaje, pero principalmente inmovilizar, ¿ya? Y en el grado 3 recién está indicado el tratamiento quirúrgico, la reparación quirúrgica de la ruptura de ligamento. Ciertos grados severos de grado de 2, cuando la ruptura parcial es importante, sobre todo si está recidivado o hay compromiso nutricional del paciente o es un deportista o lo que fuere que quieren que se recupere rápido, puede considerarse la cirugía en el grado 2, pero cuando ya hay criterios adicionales. Generalmente solo inmovilización, ¿ok? Muy bien. Entonces, cerramos esta parte de los grados de esguinces. Arriba nuevamente, volvemos, decía grado 1, 2, 3, ¿verdad? Y luego otra característica particular de los esguinces es el tipo del dolor. Hacemos un pequeño esquemita, acá un diagrama. Cuando hay un esguince, inmediatamente, ¿qué sucede? El dolor es agudo. Agudo, y luego cae el dolor, es una curva ahí. Cae el dolor hasta cierto punto, y luego hay un segundo momento en que vuelve a subir, cuando ya empieza a inflamarse, ¿cierto? Vuelve a subirse lentamente, y se sostiene. Entonces, los esguinces tienen dos fases de dolor, uno agudo, que luego baja, cede, y luego un dolor crónico, entre comillas, o sea, ya sostenido, que permanece en el tiempo. Tiene dos momentos, o sea que sí hay un momento en el que no sienten nada, generalmente minutos u horas después del dolor agudo, ¿ya? Esto lo diferencia bastante con las luxaciones, porque las luxaciones, si les ponen casos clínicos, ahí es importante tener esta diferencia, que las luxaciones tienen un dolor constante, sostenido, nunca ceden, igual que las fracturas. Los únicos que el dolor cede en algún momento son los esguinces, las rupturas, las lesiones de ligamentos, ¿ya? Muy bien. Cerramos entonces el tema de esguinces. El más frecuente, no olviden, es el ligamento lateral del tobillo peroneo astragaliano de las chicas. Listo. Ahora, pasamos a las luxaciones. En las luxaciones es cuando la cara, lo que hemos dicho hace un ratito, cuando la cara articular de una articulación se zafa, ¿cierto? Se va a un lado. Puede ser total o parcial. Pueden ser subluxaciones si es que no hay precisamente un desplazamiento total, pero lo vamos a mencionar, pero en general todos corresponden a las luxaciones. Suelen generar desplazamiento de la articulación, por lo tanto suelen generar deformación. ¿Cuáles son las luxaciones más comunes? La del hombro y la del codo. La del hombro es más frecuente en ¿quiénes? En adultos. La luxación de hombro es la más frecuente de los adultos y la luxación de codo es la más frecuente de los niños. Muy bien, abajo tenemos dos imágenes, ¿no? Esa imagen, la primera del muchacho sin mangas, corresponde a una luxación de hombro. Esta es la más frecuente, es la de hombro anterior. Hombro anterior, o sea, hacia adelante, que es la luxación más frecuente de los adultos. Y la radiografía del costado corresponde a una luxación de codo. La luxación de codo posterior. La luxación de codo posterior es la más frecuente de los niños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando un adulto se cae, cuando un niño se cae, cuando cualquier persona se cae, ¿qué es lo que pone primero para evitar la caída? La mano, ¿cierto? Entonces la gran mayoría de personas caemos de mano, en general. Entonces, cuando hay una caída de mano, hay una transmisión de fuerzas, transmisión de energías, vectores y todo el rollo. En el adulto se supone que ya sus articulaciones están en general fuertes, bastante maduras, la muñeca, el codo, etc. Los huesos son rígidos, entonces no se van a romper con facilidad. Entonces, en un adulto, cuando hay transmisión de la fuerza por el golpe, ¿hasta dónde se va? Hasta el hombro. Y el hombro ya no tiene a quién transmitir el golpe, ¿no? Entonces se ve obligado a zafarse. En cambio, los niños no puede llegar hasta el hombro porque su articulación del codo todavía está débil. Sus ligamentos del codo están debilitados, así que en los niños siempre va a ser la del codo antes que la del hombro, ¿ya?
Muy bien, ahora, una aclaración respecto a la nomenclatura de las luxaciones, para que siempre lo tengan presente, es que cuando tenemos dos huesos, por ejemplo, vamos a trabajar en esa del codo, en la imagen de codo posterior de los niños. Ahí. Ya. Este es el húmero, ¿verdad? Lo que estoy señalando. Y lo de abajo es el cúbito, el que tiene el olecranon, y ahí el radio. ¿Ok? En la luxación, en esta luxación en la que el codo se está zafando de la articulación, se está yendo hacia atrás. Pero ¿quién le da el nombre anterior o posterior? La parte distal. En este caso, si el cúbito, que es la parte distal, se está yendo hacia atrás, entonces se llama posterior. Porque si tomamos en cuenta al húmero, el húmero se está yendo hacia adelante. Entonces, desde el punto de vista del húmero, es una luxación anterior. Entonces, para nombrar siempre a toda luxación, se toma en cuenta cuál es el hueso o la estructura que está distal. ¿Ya? Igualito acá en el hombro, podríamos hablar de la cavidad glenoidea o podríamos hablar de la cabeza del húmero. En el hombro, el húmero ya que se va hacia adelante, la cabeza del húmero se denomina una luxación anterior. Y en la última imagen que tenemos en la tercera placa, es una ya en cadera, ¿no es cierto? La cadera es la articulación entre la pelvis y el fémur. ¿El fémur hacia dónde se está yendo en esa imagen? Hacia atrás. Por lo tanto, es una luxación posterior de fémur, que también es altamente frecuente en adultos. ¿Listo? Recuerden, por favor, los más frecuentes. Ahora, ¿cuál es el manejo de toda luxación, el manejo de elección? Tiene tres momentos el manejo de una lesión, de una luxación. Primero, siempre reducir lo más pronto posible. ¿Ok? Reducción. Luego, 3 semanas de ¿qué? De inmovilización. 3 semanas de inmovilización y luego viene rehabilitación. O sea, los 3 componentes del tratamiento de prácticamente todas las luxaciones son reducción lo más precoz posible, inmovilización y rehabilitación. Pregunta típica de examen. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice 3 semanas? Es entre 3 y 4 más o menos, la inmovilización. Estamos, es un promedio. Generalmente cuando la luxación es en el miembro superior, ya sea en el codo, ya sea en el hombro, ya sea en la muñeca, la rehabilitación tiene que ser lo más pronto posible. Es decir, la inmovilización debe demorar poco. ¿Por qué? Cuanto más tiempo esté inmovilizado una articulación, más riesgo de rigidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos en el miembro superior? ¿Que esté rígido? No, ¿verdad? Porque por los múltiples movimientos que suele generar. Esto lo diferencia del miembro inferior, porque el miembro inferior queremos que tenga harto movimiento o bastante estabilidad. Estabilidad principalmente, ¿no? Entonces, hay una diferencia, una máxima en la traumatología, que las lesiones del miembro superior deben recuperar en lo posible la funcionalidad, deben recuperar su función. Entonces, tanto el hombro, la mano, las muñecas, las falanges y todo. En cambio, en el miembro inferior, más que función, ¿qué cosas requieren? Fortaleza, estabilidad. Entonces, en el miembro inferior, la inmovilización puede durar muchos meses. No importa que queden como robotitos después caminando. El asunto es que esté bien estable, bien fuerte. En cambio, en el miembro superior, sea cual fuera la articulación, la inmovilización debe durar poco tiempo para que no quede rígido. ¿Ya? Entonces, esto que dice 3 semanas aplica básicamente para luxaciones del miembro superior. Para el inferior suelen ser 5, 6, 7 semanas en adelante, mucho más tiempo. Lo vamos a ver cuando veamos articulación por articulación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en base a lo que les he dicho, ¿cuál es la complicación más frecuente de las luxaciones? La rigidez articular. Con más frecuencia, y eso es lo que precisamente queremos evitar. Puede hacer cierto grado de necrosis también, puede generar osteomas, puede generar artrosis y demás. ¿Por qué necrosis? Que viene a ser la segunda complicación, porque al luxarse una articulación, vean qué pasa, casi siempre por su costadito pasan vasos sanguíneos, ¿sí? Estos vasos, al haber una luxación, se rompen, ¡puc! Hay una ruptura ahí. Entonces, suele dejar de haber una buena irrigación en esta zona y se suelen necrosar, ¿ya? Muy bien. Entonces, clara la diferencia entre esguinces y luxaciones, son preguntas recontratípicas, sencillas, que hay que asegurar, ¿ok? Bien. Arriba a la derecha tenemos, solamente con imagen por el momento, las subluxaciones. Una subluxación, por ejemplo, es la subluxación de la cabeza del radio, en la cual al niñito pues lo están jalando con fuerza, ¿cierto? Generalmente
cuando están evitando que se caiga o algo. Y en este caso la cabecita del radio, que está sostenida, ¿por qué? Por el ligamento anular que sale del cúbito, sale del cúbito y lo envuelve la cabecita, sostiene, luego se sale de su ligamento. Eso se llama una subluxación, ¿ya? Tiene su tratamiento, lo vamos a ver en un rato. ¿Ok? Listo, pero también forma parte de las características de las luxaciones. Igual tiene que haber reducción inmediata, lo más pronto posible. Probablemente no se vaya a inmovilizar, no por mucho tiempo, porque no suele generar rigidez, pero sí, de todas maneras, hay que hacer reducción lo más pronto posible. Listo. Ahora, las otras dos lesiones que tienen abajo, básicamente comprenden a las lesiones, las fracturas intraarticulares. ¿A qué se refieren las fracturas intraarticulares? Aquí tienen la imagen que les estoy señalando con el puntero. A la lesión que ocurre en la cara articular. Miren, para que eso quede también bien claro, cuando tienen una superficie ósea, ahí está la otra articulación, estoy haciendo un esquema abajo, esto es una fractura intraarticular. Esto es una fractura intraarticular, esto es una fractura intraarticular. Pero esto de acá, abajo, no es una fractura intraarticular, es una fractura extraarticular. Por más que lo esté recubriendo un ligamento por fuera, si no toma la superficie articular, la cara articular de ninguno de los huesos, no es intraarticular, ¿ya? Coles, por ejemplo, coles, suele fracturarse a nivel de la metástasis, así, por lo tanto no es intraarticular, viene a ser extra, ¿ya? Muy bien, ¿qué características tienen las fracturas intraarticulares? Que a la punción de la articulación, cuando hace su punción, que obtienen hemartros. En la fractura intraarticular lo clásico es el hemartros. ¿Y qué es el hemartros? Sangre en el líquido articular. Viene hema-artros, sangre en el líquido articular. Y además viene con sangre, con grasa, con presencia de grasa, de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque, dado que es la cara articular, por ahí suele estar la médula ósea, por más chiquitito que sea el hueso, y eso genera liberación de grasa. ¿Ya? Las fracturas intraarticulares se les considera fracturas complejas, por lo tanto, como concepto general, todas son quirúrgicas. Así como regla general, lo cual evidentemente tiene sus excepciones, pero en general, fractura intraarticular, quirúrgico. Ahora, las luxofracturas son cuando hay luxación, ahí vean, la luxación está casi al borde de la imagen, acá, ahí, y además se asocia a una fractura, ahí está. Entonces, cuando a una luxación se le asocia una fractura, se denomina luxofractura. También es una lesión compleja y al igual que las fracturas intraarticulares, también son de manejo quirúrgico. Toda lesión compleja de manejo quirúrgico. ¿Ok? Listo. Entonces, sencillo, las lesiones articulares, esguinces, luxaciones, fracturas intraarticulares, luxofracturas y demás, ¿no?